¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un jueves de psicología infanto-juvenil. Mi nombre es María Esther Flores y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Los saludo desde el CEAP, el Centro de Especialización y Atención Psicológica de la Ciudad de Puebla. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre algunas estrategias, algunos datos que nos van a servir para guiar o acompañar a los niños, ya sean nuestros estudiantes o ya sean nuestros hijos, en esta situación que estamos viviendo, en la que pues es importante continuar la educación y el reto cognitivo a través de las redes, a través, en este caso, pues de clases virtuales, ¿no? Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles van a ser estos puntos, ¿no? Que nos van a ayudar como adultos a guiar u orientar la conducta de nuestros hijos cuando notamos que están un poco inatentos, que les cuesta trabajo concentrarse en el tiempo que tienen que estar en clases y que los notan que se están aburriendo, que están teniendo conductas impertinentes o incluso se están levantando, yendo a la cocina, yendo al baño, etcétera, porque no están tolerando muy bien esto de mantener tiempos prolongados de atención en clase. Entonces, bueno, pues quédense con nosotros, acompáñenos y pasen la voz, ¿no? Si en este momento yo creo que todos los papás y todas las mamás estamos dándonos cuenta de cómo es el comportamiento de nuestros hijos. Es nuevo para todos nosotros tener estas horas completitas en casa con desempeño académico, ¿no? También para nosotros es nuevo ir notando qué hacen nuestros hijos mientras hay clases. Por supuesto, es una condición muy particular, es una condición muy diferente y todos estamos aprendiendo. Pues muy bien. Voy a empezar por definir desde dos puntos de vista. El primero, todos los niños pueden tener ratos de inatención, es decir, todos los niños entre los 4, 3 años hasta los 12 o 13 años, pues están en un periodo de desarrollo de sus procesos atencionales. Eso quiere decir que durante toda la infancia nosotros vamos a observar que hay niños que probablemente les vaya a costar más trabajo mantenerse atentos a una tarea. Eso hasta cierto punto pues va a ser normal. De hecho, hay cierto número de minutos que podemos mantener la atención en una tarea. Cuando hable de tarea me refiero a todas estas actividades académicas, ¿no? Que pues que nos ponen tanto de manera virtual como en su momento en el aula, ¿no? Entonces, bueno, todos los niños que se orientan a su tarea, a la actividad académica, depende de la edad, el tiempo que van a tener de poner atención y los profesores, por supuesto, saben esto, ellos están entrenados en conocer cuántos minutos por año van a tener los niños y entonces tienen planificadas sus actividades de acuerdo a este número. Por ejemplo, si es una profesora de Kinder 2, en donde la mayoría de niños tienen alrededor de 4 o 5 años, cada una de sus actividades no debe durar más de 5 minutos, pues aproximadamente se ha calculado que hay 1 minuto de atención por año de edad. Entonces, un niño de 5 años aproximadamente va a lograr su atención fija y concentrada alrededor de 5 minutos. En otro caso, un profesor que está dando clases en cuarto de primaria, que los niños están alrededor de los 9 o 10 años, pues va a tener sus actividades, cada una de las actividades que realice debe tener alrededor de 9 o 10 minutos, cuando mucho, y cambiar. No vamos a cambiar de materia propiamente, si es que no, pero sí de actividad. Por ejemplo, si estamos haciendo un crucigrama, que el crucigrama tenga una complejidad más o menos como para que la duración de la actividad sea de 10 minutos y luego cambiamos a otra actividad, a otro drilling que podría ser, no sé, escribir, por ejemplo, 3 o 4 oraciones, ¿no? Con esto, nosotros estamos notando que efectivamente los niños tienen que como sacudirse, como decir, ok, ya terminó una actividad, ¿no? Y
lo que hacen es que se mueven un poco, voltean, platican, le sacan punta al lápiz, buscan sus colores. Este movimiento físico que hacen entre una actividad y otra ayuda al cerebro a recuperar el tono atencional y entonces cuando empieza la siguiente actividad, nuevamente, digamos que vuelve a correr el tiempo y otra vez volvemos a tenerlos concentrados unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, en el caso de los adolescentes y los jóvenes de prepa, ya el tiempo es diferente, ya no se mide en minutos, ahí más bien ya se mide de acuerdo a la complejidad de la tarea, pero la mayoría de nosotros ya después de los 13 o 14 años vamos a tener un periodo atencional no muy prolongado, a lo mejor lo vamos a tener por unos 15 o 20 minutos y luego necesitamos hacer algún movimiento, algún cambio para recuperar el tono atencional. Bueno, profesores que me están escuchando, ¿cómo podemos hacer esos cambios, ese switch, ¿no? Entre una actividad y otra? Ustedes mismos pueden propiciar, por ejemplo, una actividad en donde los chicos hablen en parejas. Bueno, a ver, ahora platiquen con su compañero de al lado, ¿no? Cuando estamos en aula, estamos de acuerdo, ¿no? Platiquen con el compañero de al lado acerca de la actividad o denle su opinión o juntos escriban una conclusión, ¿no? Y les dejan unos 2 minutitos para esa actividad y regresamos. Avisamos que tenemos que regresar a nuestras actividades. A mí me gusta mucho ocupar una campana. Una campana ya sea, les voy a enseñar la mía. Miren, esta campana la utilizo para la meditación, pero el sonido, bueno, en términos de psicología, condiciona a los niños a que viene un cambio. Entonces, avisamos con la campana que se ha acabado el tiempo y otra campanada podría indicar que inicia la siguiente actividad. De esta manera, los niños pueden como reorientar su atención, reorientarse y saber que están cambiando ya a la siguiente actividad y que tienen que dejar la primera. De esa manera no están perseverando ni en el pensamiento ni en la conducta. ¿Sale? Ok, punto número 2. También es cierto que hay problemas atencionales, no los podemos negar porque hay un altísimo porcentaje de problemas atencionales que son barreras de aprendizaje. Por ejemplo, los muchos tipos de déficit de atención que existen, ¿no? Miren, voy a hablar de los comunes y de los no tan comunes. Hay un déficit de atención en donde los niños no son hiperactivos, ¿no? Es un déficit de atención de predominio atencional. En este déficit, los niños tienen problemas para dirigir voluntariamente su atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ahora les voy a pedir que vean en el pizarrón o miren esta diapositiva y por favor noten lo que está escrito en rojo o por favor lean el renglón que está subrayado, ¿no? Entonces, fíjense cómo el profesor o la profesora está dirigiendo la atención hacia un punto determinado. ¿Y qué pasa con un niño con déficit de atención, de predominio atencional, que probablemente no logra ubicar la instrucción, no logra orientar su conducta voluntaria hacia eso que quiere, ¿no? Su cabeza le dice, por favor, su cabeza, la maestra dice, volteen a ver la oración que está subrayada. Esta información entra a su cerebro la procesa y su cabeza le dice, voltea a ver el pizarrón. Pero la atención hace que sus ojitos rastreen todo el entorno y pueda distraerse con todo lo que hay alrededor y no logre identificar eso que quiere. Es decir, fíjense cómo, si yo acerco, por ejemplo, mi mano, se nota la figura y el fondo, ¿verdad? Entonces, si yo le digo al niño, mira el renglón subrayado, le estoy diciendo, por favor, mira esto que está aquí, pero sus ojitos están revisando todo esto, pero además todo lo que está alrededor. Y su cerebro tiene un problemita, que es que no puede determinar cuál es el estímulo jerárquico, cuál es el estímulo que realmente importa y cuáles de todo lo que está alrededor del estímulo no importan. Entonces,
su cerebro no puede distinguir lo que es jerárquico, lo que es importante de lo que no lo es. Entonces, cuando él voltea al pizarrón, él ve el pizarrón, el renglón, el cuadro, el florero, los libros, el sillón, la blusa, el arete, y sus ojos se pueden parar en cualquiera de esos elementos. Y su cabeza no le puede decir, y créanme, no lo puede decir, no es que no quiera, es que su cabeza no tiene la madurez para decirle, hey, olvídate de todo lo demás, solamente atiende aquí. No puede. Sus ojitos van en un movimiento, en búsqueda de, no están buscando nada, solo están haciendo el rastreo que hacen los niños con déficit de atención y su cerebro no le dice, hey, para aquí. No tienen ese mensaje, no tienen ese freno, ¿sale? Entonces, ese es un tipo de déficit de atención. Otro tipo de déficit de atención es el que llamamos aro de fuego. El déficit de atención aro de fuego es todo lo contrario. Es un niño que, igualmente, todos los niños que padecen déficit de atención van a tener ciertos, hay un común denominador, que es la falta de organización, la disregulación de sus emociones y de su conducta. Ese es el común denominador. Les voy a decir un secreto acá entre nos, al fin que no estoy en un grupo selecto de altos investigadores, ¿no? Pero acá entre nos les voy a decir un secreto. Un niño con déficit de atención, la palabra déficit significa falta de. En realidad, un niño con déficit de atención no tiene falta de atención. Al contrario, tiene mucha atención. ¿Cuál es entonces el problema del déficit de atención? Que no tiene los filtros de la madurez del cerebro, no le mandan los filtros para decirle dónde sí es importante poner la atención y dónde no. Para él todo es importante. Es igualmente importante la charla, el contenido de la charla, mi voz, que el título del libro que está aquí, ¿no? Está intentando ver, ay, ¿cuál será ese libro? ¿Será que yo lo tengo? Yo tengo uno muy parecido. Y está pensando en otras cosas que están alrededor del estímulo que debería tener jerarquía, ¿sale? Ese es el problema del déficit de atención. Porque hay muchos papás que me dicen, oye, es que mi niño dicen que tiene déficit de atención, pero yo lo veo pegado a la televisión por 3 horas, muy atento, hasta se aprende de memoria las canciones. Son procesos diferentes. Para empezar, la televisión, pues no es algo que nos rete cognitivamente, ¿no? Vamos, tendría que ser un programa muy cultural, ¿no? Pero además, no, finalmente la televisión es tan suficientemente grande que muestra todo el span de atención visual y entonces es poquito más difícil que los niños se distraigan con todo lo que está alrededor. Y le vamos a agregar muchos puntos a esta situación. Tiene que ver con su interés, su motivación, también tiene que ver con su entrenamiento en casa, también tiene que ver con su condicionamiento, etcétera, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en eso, pero solo recuerden, el común denominador de los 7 tipos de déficit de atención que tenemos descritos hasta hoy en la literatura, el común denominador es problemas ejecutivos, problemas en la organización, problemas en no poder planificar, en no poder llegar a la meta con todos sus sentidos, con toda su atención, con toda su memoria, no logra llegar al camino recto. Le da muchas vueltas para llegar a donde quiere llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos distractores en el camino. Bueno, estaba yo con el déficit de atención aro de fuego. Ese estilo, la característica es que tienen disregulación conductual, pero también tienen disregulación emocional y mucha. La disregulación emocional se manifiesta con una intolerancia grave a la frustración y a la incomodidad. Hablemos de incomodidad, calor, hambre, sed, el sillón está duro, está demasiado blando, hay aire, no hay aire, sí hay, o sea, todo lo que pudiera llegar a molestar al organismo, eso es incomodidad. Y los niños con aro de fuego tienen esta situación de no tolerar. Entonces, si están frente a una computadora con profesores que tardan hasta 2 o 3 horas en el mismo tema o en la misma clase, vamos a pensar la clase de español o la clase de inglés, ¿no?
es muy probable que la incomodidad empiece a ser intolerada y entonces comience a sentir irritación, irritabilidad como enojo, como frustración, como ansiedad, ganas de moverse, ganas de quitarse, etcétera. Y cualquier cosa que antes con lo que antes hayan descubierto que liberan esa tensión o liberan esa incomodidad, la van a repetir ahora. Una de las principales formas de liberar esa incomodidad es moverse, ¿no? Mover los pies, mover las manos. Hay niños que se empiezan a recargar en el sillón y se resbalan, ya terminan así, ¿no? Y ahí, la maestra ahí, y el niño ya está como tirado literalmente en el sillón. Es parte de lo que está haciendo para liberar esa incomodidad, para cambiar de postura y, muy importante, estos niños lo que les pasa es que se enojan muchísimo y cuando explotan en un berrinche o en el llanto, les cuesta muchísimo trabajo regresar a la normalidad, regresar a la línea base de su estabilidad, ¿no? Ahí es donde van a notar ese tipo de déficit de atención. Otro tipo de déficit de atención también muy común es el de hiperactividad, que son niños que, fíjense lo que voy a decir, apúntenle, para concentrarse necesitan moverse, para concentrarse necesitan moverse. Por ejemplo, pueden tener, ¿no?, la pluma y están así. Y mientras más la muevan y mientras más estén haciendo ruidito y mientras más estén, más se pueden concentrar. Fíjense que, por ejemplo, en el consultorio a estos niños les damos la goma mágica. La goma mágica no hace ruido, la goma mágica si se cae tampoco se rompe, ni hace ruido, ni es más, no pasa nada, ¿no? Y con ella los entrenamos a que hagan movimiento con la mano y que la estén jugando. Este movimiento, pasársela para la otra mano mientras están escribiendo, etcétera, esta goma mágica les ayuda mucho a estar moviéndose, a estar con esta liberación motora para que logren concentrarse un poco mejor. Si nosotros a un niño hiperactivo lo tenemos sin moverse y quietecito, créanme que la que se va a mover es su atención, la que se va a escapar es su concentración, ¿no? Entonces es mejor que de alguna manera estén un poquito, ¿no? Aunque sea un poquito moviéndose, no tan disruptivo, ¿no? De manera un poco más organizada y eso les ayuda a mantener el control. A veces eso se lo tenemos que decir a los profesores. Estoy segura que los profesores tienen el entrenamiento porque, a ver, es obvio que en el salón de clases van a encontrar este tipo de barreras de aprendizaje y es obvio que saben qué hacer. Claro que a veces se nos va porque son 25 niños, 30 niños, ¿no? Y entonces, pues a los profesores se les van ciertos casos, ¿no? Vamos a llamarle así. Pero si el papá ya está en el tratamiento, los psicólogos, más bien los neuropsicólogos, que somos los que tratamos este punto, podemos mandar un recadito con algunas sugerencias para los profesores, que ahorita les voy a decir muchas más, y que puedan saber qué tiene el niño y cómo, qué hacer con él, ¿no? Cómo ayudarle a superar estas barreras, ¿va? Bueno, otro tipo de, no voy a decir los 7, otro tipo de déficit de atención, bueno, está el combinado, ¿no? Imagínense, el combinado es que además de inatento, puede llegar a ser muy hiperactivo. Entonces, como comprenderán, este es uno de los déficits de atención que más causa, pues, interferencia en el aprendizaje, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos este déficit de atención que se caracteriza por tener demasiada desorganización en cuanto a tiempo y memoria, ¿no? Es un déficit de atención que le cuesta mucho trabajo, o sea, tiene todo lo demás que dijimos de común denominador, pero además tiene mucho disturbio en el manejo del tiempo, ¿no? Para ellos, un minuto es eterno, la percepción del tiempo es larga, ¿no? Y entonces, si tienen 10 minutos para terminar la actividad. Uy, para el niño es, ok, tengo 10 minutos, voy a la cocina, me como unas galletas, tomo un vaso de agua, regreso, ay, primero paso al baño y luego, ay, le doy un beso a mi mami y ya después, sí me da tiempo perfecto de hacer la actividad. Y entonces, obviamente, regresan al minuto para que se termine el tiempo,
y ya no lo lograron, y se apuran, y lo logran, y se concentran, y están súper apurados, pero no lo logran porque el problema es el pésimo manejo de tiempo que hacen y no hay planificación. Aunque haya planificación en términos de pasos, y créanme que un déficit de atención no lo tiene, pero aún si hay planificación en términos de pasos, se lo van postergando, ¿no? Es lo que hay un fenómeno que se volvió muy famoso en este año, en estos años últimos, que se llama procrastinar, ¿no? Entonces todo lo procrastinamos, todo lo dejamos para el último, al fin que sí me va a dar tiempo, ¿no? Y entonces dejan todo al último, pasan las noches en vela intentando hacer una tarea que, por cierto, nunca los deja satisfechos porque como la tuvieron que hacer rápido, según ellos inspirados, ¿no? Pero la tuvieron que hacer rapidísimo, la tuvieron que hacer ¿no? Así como al ahí se va, y entonces nunca quedan satisfechos. Y son niños en general que no tienen internamente la sensación de logro. Al revés, emocionalmente, y esto abarca todos los procesos de déficit de atención, tienen internamente una sensación de fracaso, de no hacerlo bien, de fallar o de simplemente no hacerlo tan bonito o tan limpio o tan perfecto como a ellos les hubiera gustado o como ellos miran que otros compañeros lo entregan. Y eso, créanme que los hace sentir, pues, mal, ¿no? Bueno, ahora, también es importante que sepamos todos los papás y los maestros que hay problemas atencionales sin que eso tenga que ver con un déficit de atención. Es decir, un cerebro puede desarrollar más o menos la habilidad de organización, de autorregulación, de autocontrol, de manejo de los impulsos, de planificación, etcétera, puede tener un camino bastante, ¿no? de buen desarrollo. Sin embargo, los procesos atencionales de selección, de mantenimiento, no los logran madurar. Ese no es un déficit de atención, ese es un problema atencional, ¿sale? Y son otras características las que van a primar en este tipo de situaciones. Bueno, habiendo descrito entonces qué tipo de niños nos van a dar problemas de disregulación y de distractibilidad, dicho sea de paso, todos los problemas de atención de alguna manera son problemas de desarrollo cerebral. Entonces, ¿cuál es el paso número uno? El paso número uno es realizar una valoración neuropsicológica, identificar cuáles son los analizadores o cuáles son las funciones que no están con un buen nivel de desarrollo y hacer una programación de neuroestimulación o neurocorrección, ¿no? Ese es el camino a seguir. El neuropsicólogo o psicólogo clínico o psicopedagogo que vaya creando estos programas de estimulación va a estar en contacto con los papás y va a estar en contacto con los maestros y haciendo este equipo vamos a poder velar por el bienestar de este pequeño que necesita ir superando esta barrera de aprendizaje. Y bueno, siempre los invito a hacer preguntas y siempre los invito a platicar conmigo, a que me dejen acá sus comentarios, etcétera. Y bueno, acá estoy viendo una pregunta y me parece muy pertinente. Nos preguntan si el déficit de atención se quita. No, el déficit de atención no se quita. Les voy a explicar por qué. Hay una parte esencial del déficit de atención que es heredada. De hecho, no es obligatorio, lo que voy a decir no es así a rajatabla, no, ni le anden reclamando nada a sus maridos ni nada, pero el déficit de atención es muy común que venga de la rama genética del papá varón, ¿no? Entonces, bueno, no lo regañen, no le coden, no pasa nada, es común, pero no es exclusivo. También puede venir de la rama masculina de la mamá, o sea, de su papá, de su hermano, ¿no? Entonces, no es exclusivo, es algo que se ha encontrado, ¿no? De alguna manera en la experiencia clínica, ¿vale? Y sí hay investigaciones al respecto de la transmisión hereditaria de algunos rasgos que fomentan o que dan como resultado, pues, un déficit de atención. Pero también tiene mucho que ver la estructura familiar.
también tiene mucho que ver la crianza, ¿no? La crianza orientativa. Justo mi tesis de doctorado es una exposición de cómo es la crianza orientativa versus una crianza más libre, más permisiva, más sobreprotectora, que son dos cosas que la sobreprotectora daña, hace que el cerebro no madure, hace que un déficit de atención se vuelva todavía más caótico, y la crianza orientativa pues es mucho de lo que hacemos los terapeutas cuando platicamos con los papás, que no es nada más poner límites, sino educar en cómo hacer las cosas, cómo jugar, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos papás que no juegan con sus hijos. Bueno, muy bien. Otra pregunta nos dice, sí, Liz, hola Liz, buenas noches. Ahora con las clases en línea es complejo que tengan atención y mejoren su comprensión. Sí, totalmente. O sea, con las clases en línea, algo que, algo que va a pasar o que vamos a observar mucho, especialmente los niños que ya de por sí traen esta situación deficitaria, vamos a observar que se cansan muy fácilmente, se agotan, de hecho se ponen así encima del escritorio, ¿no? Su tono atencional cede muy fácilmente. Otra cosa que vamos a notar es que, por ejemplo, un niño con déficit de atención, de predominio atencional, tarda mucho tiempo en procesar la información, mucho tiempo, ¿no? Si le decimos cuánto es 2 más 2, aunque sea algo más o menos rápido y automatizado, los niños tienen problemas en la velocidad de procesamiento. Eso también lo vamos a notar. Y otra cosa importante es que un niño con déficit de atención, con predominio de hiperactividad, pues va a ser muy impulsivo. Entonces sus respuestas van a ser rápidas, impertinentes, van a levantar la mano 8 veces, se van a aburrir y van a empezar a escribir en el chat y van a estar picando al chat del compañero y van a estar, ¿no? O sea, van a estar haciendo muchas cosas, pues sí, con un cierto carácter impertinente, ¿no? O sea, cosas que no están en el tema, que no vienen al caso con el contexto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes déficits que tiene esta barrera de aprendizaje es que no tienen un buen análisis y un buen juicio social, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que ir madurando junto con ellos, pues es análisis del contexto, pertinencia, juicio social, consecuencias, planificación, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar en un déficit de atención. Les prometo, papás y maestros, que lo único que no trabajamos en el déficit de atención es la atención, porque necesitamos tener tantos factores enlazados y en crecimiento y en desarrollo, que la atención no es que solita se mejore, pero créanme que entrenamos la atención a través, por ejemplo, de autoinstrucciones, entrenamos la atención a través del desarrollo de la actividad voluntaria, entonces no trabajamos con la atención, trabajamos con las funciones ejecutivas. Esa es la clave, ese es el punto, ¿no? Esto se los explicamos muy detallado a los papás cuando hacemos una valoración, porque a veces de verdad los niños no parecen inatentos o no parecen con este problema, cuando en realidad sí está pasando. Entonces, la valoración es súper importante. Ok, y a ver, me voy a otro último comentario y me paso ya a las recomendaciones. Hola Liz Guzmán, hola Perla Edith, muchas gracias por estar. Sol, bienvenida. Gaby Vega, muchas gracias. Allá voy, Liz Guzmán. ¿Qué tips podrían darse a los profes que no cuentan con el apoyo tanto de padres como de los colegios que no cuentan como apoyo psicológico, neuropsicológico? Ay, es tan común esta condición que tú nos estás platicando, Liz. Sí, tienes toda la razón. Hay colegios que no cuentan con un psicopedagogo, que no cuentan con un departamento miren, con un departamento de apoyo psicológico o psicopedagógico. La verdad es bien importante. Les voy a explicar por qué. Ahorita que estamos en pandemia, el 80% de los papás ya se dio cuenta, voy a decir la frase típica, cómo son sus niños, ¿no? No es que no nos hayamos dado cuenta antes, es que el contexto educativo tiene retos cognitivos muy diferentes a los retos cognitivos de casa, ¿no? Un reto cognitivo de casa a un niño de kinder es, ay, ¿cómo le hago para bajar las galletas que están tan arriba, ¿no?
Entonces ahí tiene que resolver el problema y es un reto cognitivo. Pero el reto cognitivo académico es muy diferente, de una complejidad y de una naturaleza muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Pues los maestros somos o son los expertísimos en darse cuenta que el niño tiene un problema. A veces los papás no lo van a notar. Ay, déjenme, me conecto porque se me está yendo la pila. ¿Me puedes pasar la pila, por favor? Si se me corta, porque ya me marcó que la pila se va a acabar, ahorita me vuelvo a conectar. Bueno, entonces, ¿qué está pasando ahorita en pandemia? Que a nosotros los papás nos está tocando tener a los niños en el reto cognitivo académico, pero en casa, ¿no? Bueno, nos estamos dando cuenta que les está faltando algo como atención, algo como regulación, algo como planificación, como seguir los pasos, como seguir las instrucciones, etcétera, ¿no? Memoria incluso. Entonces, cuando los colegios no cuentan con este departamento, muchas gracias, ya quedó. Sí, ya estamos, ya no se preocupen que ya no se nos vaya. Cuando las escuelas no cuentan con este departamento, los profes que sí van a detectar esos casos, porque el porcentaje de niños con deficiencias atencionales es aproximadamente del 10% de un salón de clases. O sea, casi les podría yo decir, digo, tendría que ser un salón de clases muy chiquito, pero casi les podría yo decir que en cada salón de clases hay una barrera de aprendizaje, por lo menos. ¿A qué me refiero con barrera de aprendizaje? Déficit de atención, retardo mental, dislexia, disgrafia, discalculia, disortografía, cualquiera de estos, o incluso problemas de lenguaje, cualquiera de estas situaciones podría afectar evidentemente el aprendizaje. Por eso se le nombran barreras de aprendizaje o problemas de aprendizaje, también se le llaman así, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, algo que podemos, cuando los papás no apoyan y los profesores ya se dieron cuenta de esta barrera de aprendizaje, lo que yo les sugiero es tomarse 5 minutitos, 10 minutitos al final o al principio del recreo o de la clase, ¿no? Para acercarse con este pequeñito y entonces dar una orientación mucho más dirigida. Es decir, si están haciendo una actividad, acá el profesor va a fungir de regulador externo y entonces nos acercamos al niño y le vamos a tener una especie de complicidad con él, le vamos a cerrar el ojo y le vamos a decir, nada más hazme 3 de los 5 ejercicios. O si les dejas 5 oraciones, pídele 3. Es decir, aquí está el tip, disminuyan la carga de trabajo. Un niño con deficiencia atencional y que significa falta de organización, disminúyanle la torre gigantesca, ¿no? Si ustedes le dicen, tienes tarea de matemáticas y de español y además de geografía, apúrate. Él va a ver una montaña tan grande que no la va a querer subir porque en su cabeza está que nunca va a llegar, ¿no? Entonces, disminúyanle las tareas y dile, mira, tienes 3 ejercicios de mate, vamos a hacerlos. Cuando termine los 3 ejercicios de mate, díganle, tienes 5 frases que tienes que escribir, vamos, ¿no? Y entonces eso en su cabeza va a hacer que el significado de esa montaña se convierta en algo mucho más viable para él, algo que sí va a poder lograr, ¿va? ¿Qué otra cosa pueden hacer profesores incluso en la clase virtual? Bueno, pueden hacer pequeños grupos, casi en todas las plataformas de trabajo virtual en primaria y en secundaria, la plataforma puede dar la opción de pequeños grupos. Entonces, lo meten en privado a ese salón, es un chat en donde nada más está el profesor y el niño, o con un niño más, ¿no? Entonces, hacen pequeño grupo, el niño va a resolver mucho mejor cuanto menos estimulación tenga. Si está en la pantalla y tiene a sus 25 compañeros en la pantalla, ¿no? Porque además está prohibido cerrar cámaras, entonces va a tener 25 estímulos que le van a estar llamando la atención. No sé si ustedes se han fijado en los ojitos de los pajaritos, ¿no? Fíjense los ojitos de un canario, cómo mueven su cabecita, ¿no? Para todos lados. Hagan de cuenta que así está el rastreo visual de un niño, ¿no? Está viendo a ver, la chamarra roja, luego la chamarra azul, luego la chamarra blanca, luego la chamarra, y así está, ¿no? Entonces, el foco de atención que tiene que estar en el centro, que tiene que ser la pantalla, la presentación o la profesora o el profesor, pues disminuye,
disminuye en novedad, disminuye en intensidad y entonces se puede llegar a perder en los otros 25 estímulos que además son muy atractivos. Algo que estoy notando, por lo pronto lo estoy notando en algunos colegios, no en todos, estoy notando que no les están dando chance de socializar. O sea, los tienen en la pantalla, les piden participación uno, pero no les están dando chance de hablar entre ellos. Obviamente no van a hablar entre ellos al mismo tiempo. Tienen que hacer pequeños grupos, ¿no? Pero tiene que llegar un momento en el que, aunque sea por chat, si los maestros no lo promueven, que lo promuevan los papás que promuevan que todo su grupo, que hagan una reunión grupal, ¿no? Y entonces hagan pequeños grupos en donde le toque, no sé, se numeran del 1 al 5 y van pasando de 5 en 5 en equipos a platicar de lo que hicieron y cómo les va, o algunas preguntas generadoras o algo así, porque están atendiendo las características de educación y está muy bien, pero están descuidando las características de socialización. Y eso es un complemento muy importante, especialmente en niños mayorcitos, alrededor de los 9 que empieza la pubertad, 9, 10 años. Créanme que lo más importante para un puber o un adolescente, pues es socializar. Y por eso su atención se va a ir más a lo que están haciendo sus amigos que al contenido de la clase. Ahí está otro tip, ¿va? Ok, otra cosa importante, gracias Rosalinda, buenas noches. Brenda, gracias, buenas noches. Sí, aquí cada que se pueda iremos compartiendo cositas. Me encantaría tener como 5 horas de plática para decirles más cosas, pero también es cierto que cada niño es diferente. Entonces, siempre que hacemos un programa de intervención ya clínicamente diseñado, es con base en las características de ese niño y de su familia. Ah, y hablando de eso, un niño que tiene déficit de atención es altamente probable que tenga uno de los dos papás con déficit de atención. Y resulta que estos dos papás son los que crían al niño con déficit de atención. Entonces, imagínense qué tan particularizado tiene que ser este programa. O sea, para que yo le diga, mira, Juanito, vas a tener que pensar con juicio y con pertinencia y con planificación, tengo que ver cuál de los dos papás es el que me va a ayudar con eso, porque uno de los dos no lo va a poder hacer tampoco, ¿no? Normalmente, normalmente en una valoración, valoramos al niño, pero detectamos cuál de los dos papás es el que tiene el problema, ¿no? Lo puede tener mayor, lo puede tener menor, lo puede tener, pudo haberlo tenido en la infancia y ahorita ya nada más tiene el déficit de atención del adulto, que es son reminiscencias, pero todavía tienen algunas cosas. Entonces, hacemos ese análisis familiar y entonces ya podemos decir, mira, mamá o mira, papá, lo que toca es hacer esto con tu niño, ¿no? Entonces, créanme que los maestros son los que nos ayudan muchísimo porque son quienes pasan mucho tiempo con los niños en situación de aprendizaje. Entonces, ahorita que los papás están en casa, pues el equipo sería fantástico, ¿no? Ok, es probable que si el padre tiene características y conductas de una persona hiperactiva, los hijos sean hiperactivos, no solo genéticamente, sino por exceso de estímulos. Claro, por aprendizaje, por supuesto. Sí, no necesitan tener ninguna genética. Cuando la familia no tiene organización y lo que promueven como estilos de vida es dejar las cosas a la mitad, meterse en demasiados proyectos que luego no terminan por concluir, terminar todo en la noche y con prisa y no, espérame, porque estoy ocupado, no, vete, estoy ocupado. Eso genera patrones de comportamiento aprendidos, por supuesto. Muchas gracias por tu pregunta y comentario, Liz Guzmán. Gaby, hola Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. En la realización de las tareas o actividades, cuando son renuentes a continuar una actividad, ¿qué tipo de estrategia podemos implementar para que terminen sus tareas? Sí, ¿cómo batallan los papás con las tareas, verdad? Sí, tienes razón. Mira, depende por qué batallan con las tareas. O sea, puede ser que estén renuentes por cansancio, literal, así, de, ya, mamá, ya, 7 horas en la pantalla y todavía me dejas tarea, ya, por favor, ¿no? Y están cansados. El cerebro también igual que la persona, el corazón, las piernas, la cabeza, todo necesita descansar. Puede que esté de mejor humor después de un descanso activo, ¿no? Por ejemplo,
juego, por ejemplo, una caminata, algo así, eso pudiera ayudar un poco. Evidentemente, la hidratación, el agua, estar constantemente comiendo frutitas, eso les ayuda muchísimo. También puede ser que esté renuente porque lo que expliqué hace un ratito, a lo mejor las tareas se las ve o ve sus 3 cuadernos ¿no? encimados y dice, ¡Ah, no, esto es demasiado para mí, no voy a poder nunca, ¿no? Y entonces se desmotivan y están frustrados. La otra razón es que a veces cuando hay una barrera de aprendizaje, los niños son bien conscientes de que la tienen. Entonces, viven internamente una sensación de frustración. Insisto, hay una sensación interna de no, más bien nunca desarrollan esta sensación interna de logro y de poder, ¿no? de power, de yo puedo, yo lo logro, yo sé cómo. Les cuesta mucho trabajo que llegue porque normalmente tienen algún tipo de error, no se sacan 10, se comparan con sus compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, las tareas son como esa rebeldía, digamos, que dicen, ya no quiero, pero es una forma de decir, ya no quiero sentir que estoy en desventaja, ya no quiero sentir que todo me sale mal, ya no quiero darme cuenta que no sé escribir, ya no quiero darme cuenta que no me sale la lectura, ¿me entienden? O sea, es una aversión que tienen no al aprendizaje, es una aversión que tienen a darse cuenta de sus errores. Esa puede ser otra de las razones. Y otra de las grandes razones es que tenga un déficit de atención y haya desorganización. Y en esta desorganización, pues créanme que su cabeza es un caos. De verdad, los niños con déficit de atención viven, y ya tenemos una cápsula acá de cuál es la experiencia interna del déficit de atención. Incluso le puse de nombre cuando la cabeza no se calla. Todo el tiempo les está diciendo cosas, rumia, ¿no? Entonces, bueno, habría que explorar, mi querida Gaby, qué es lo que hace, o sea, qué es lo que está pasando, que está interrumpiendo esta fluidez en la terminación de las tareas. Lo que yo más me he encontrado en términos de experiencia es que no quieren estar constantemente frustrándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les bajamos, ¿no? Les bajamos la complejidad y les bajamos la cantidad. Entonces, lo poco que hagan no es falta de mérito, es para que vayan logrando esta sensación de poder, esta sensación, ¿no? Y se vayan estimulando a sí mismos para que la siguiente vez puedan retar no a 3, sino a 4 ejercicios. No a 4, sino a 5 ejercicios. ¿Por qué? Porque ya tengo la sensación interna de motivación, ¿va? Entonces, sí hay claves muy importantes para cada caso. Ok, y bueno, creo que ahí vamos. Perla Edith nos pregunta, ¿hay que llevarlos al médico neuropediatra? No, a mí me gustan más los paidopsiquiatras. Les voy a explicar por qué. El paidopsiquiatra, pueden llevarlo a un neuropediatra, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, están en toda su libertad, ¿no? Pero ¿por qué a mí me gusta más el paidopsiquiatra? El paidopsiquiatra es un experto en el comportamiento humano y las relaciones sociales que establece este organismo, ¿sale? Entonces, el neuropediatra es un expertazazazo en los procesos cerebrales, lo que pasa adentro. Y el psiquiatra mira lo que pasa afuera a consecuencia de lo que pasa adentro. ¿Sí me explico? Entonces, cualquiera de los dos, muy bien. A mí particularmente me gusta más trabajar con psiquiatras porque además hacen un rastreo también en cómo está la situación de los papás, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta más en esta globalización, pero por supuesto, un neuropediatra podría ayudar, por supuesto, ¿no? Bueno, muy bien. Hola Pilar, desde Santiago del Estero. Oye Pilar, gracias, bienvenida desde Argentina. Ojalá que todo esto te sirva a ti y a tus conocidos. Compártenos. Bueno, pues muy bien, creo que ya he contestado las preguntas que van haciendo. Me voy a los tips. Papá, a ver, tienen al niño, a la niña, me voy a ir en términos más generales. Si tienen una pregunta específica, me la hacen. Tip número 1. Ana María Morales, hola, ¿cómo estás? Vamos a ver, ¿cómo vamos a trabajar la distracción? ¿No? A ver, la selectividad atencional
La selectividad atencional es la capacidad que vamos a desarrollar en nuestros niños de que puedan atender lo que quieren atender y no lo que no quieren atender, ¿no? Entonces, el niño siempre, siempre, porque así es el mundo, voltean a su alrededor, o sea, el mundo hay que explorarlo. Entonces, el niño siempre va a tener muchos estímulos, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, mira, Juanito, te voy a pedir, por favor, que mires a la pluma. ¿De qué color es la pluma? El déficit de atención o los problemas atencionales va a hacer que volteen a ver el abanico, la pluma, los aretes y el cuadro, ¿no? Entonces, para cerrar su foco de atención, lo que le tengo que pedir es que se prepare, digamos, a ver, te voy a pedir que pongas atención a un solo objeto. Va a ver si adivinas a cuál objeto es, ¿no? Y entonces lo vamos preparando con cierta motivación. Ese objeto es súper útil, es súper fantástico, es súper no sé qué, no sé, ¿verdad? Y al final ya le decimos, ese objeto es la pluma roja, ¿no? Y entonces ya hicimos una dirección de la atención previa a la visualización del estímulo. Si están en la clase, ahí está la pantalla, profesores, subrayen de los 3 o 4 renglones que escriban, por favor no escriban más de 7, les suplico no escriban más de 7 renglones, si pueden 5 con letra mayor a 22. De los 5 renglones o 7 renglones que tengan ahí, subrayen uno, ahí donde esté la información, o pongan en negritas las palabras clave, o de plano pongan en rojo la frase que quieren que el niño repita, ¿no? Ahora, punto número 2, ya llamaron su atención, ya dirigieron su atención al estímulo, perfecto. Punto número 2, repitan, que el niño sea su guía con la verbalización. Entonces, les voy a pedir, por favor, que atiendan el renglón en rojo. ¿Ya lo atendieron? Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Tal, ¿no? Muy bien. Ahora, por favor, me van a decir en sus propias palabras qué es lo que quiere decir ese renglón. Escríbanmelo en el chat. ¿Me entienden? De tal manera que su atención se mantenga. ¿Y cómo vamos a mantener la atención? Ya la dirigimos. Ahora hay que mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? Con repetición. ¿De qué? De algo que ya saben. No los hagan trabajar con cosas que no saben, profesores, por favor, se los suplico. Si van a hacer una división, enséñenles paso 1, paso 2 y nada más cámbienles un número. Por ejemplo, 75 entre 8. Muy bien, ya lo supieron hacer, ya lo tienen perfecto, ya entendieron cómo, ya, muy bien. Ahora no les pongan 344, no, pónganle 76 entre 8 y luego 77 entre 8 y luego, muy bien, 79 entre 8. Tal repetición le va a dar una sensación de seguridad al niño hasta que lleguen al 80. Fíjense, ya les cambiaron todo, o sea, toda la división ya cambió y sigue siendo en su cabeza muy fácil porque él ya pudo con el 79, ¿por qué no iba a poder con el 80? ¿Ya me entienden? Entonces lo tienen que ir haciendo muy repetitivo, no repetitivo de lo mismo, sino un ligero cambio. Hagan las transiciones muy ligeritas. Papás, si los profesores no están acostumbrados a dar clases basadas en la neuroeducación, que ya ahorita ya muchos profesores, no crean que estoy hablando así de, los profesores de primer mundo. No, señor. En México, muchos colegios, incluyendo colegios públicos, ya tienen bases de neuroeducación. ¿Por qué? Porque tenemos más de 20 años trabajando en ello. Entonces, ya saben cuánto tiempo dura la atención, ya saben que es una barrera de aprendizaje, ya saben cómo hacer adecuaciones curriculares, ya saben. Nosotros les vamos a dar recordatorios, ayudaditas y personalizaciones. Pero esta teoría, los profesores ya la saben y si no la saben, hay que meterse a mi diplomado de neuropsicología. Ok, bueno, entonces, vean estas cápsulas, pásenselas ahí a los profesores de sus escuelas. Ok, otro punto importante. Va a ser muy importante que dentro del mantenimiento de la atención, los chicos vayan también trabajando con material novedoso e intenso. No intenso de a gritos, pero sí intenso de color, de formas, ¿no?
tengo aquí en esta página, tengo un video y si no se los voy a colgar ahorita terminando la plática, de un profesor que, mis respetos, argentino precisamente, ¿no? Del doctor Rosler, que habla de cómo llamar a tu elefante, ¿no? O sea, cómo el elefante es la atención, entonces, cómo jalar un elefante. Se los voy a poner terminando acá y da unos tips también muy bonitos. Bueno, Liz, los incentivos o gustos motivacionales, ¿qué tan recomendables? Pagarles para que hagan lo que tienen que hacer, me dicen los papás. Es que ¿cómo le voy a dar un premio si es lo que tiene que hacer? No le tengo que andar pagando para que lo haga. Ok, a ver. Sabiéndolos utilizar, son muy motivadores. Les voy a explicar la ley de la motivación. Si esto no ocurre, no ocupen ningún tipo de premios, ni de incentivos, ni de nada, ni de dulces, ni de economía de fichas, ni de nada. No sirve si no cumple con esta regla. Los niños que se van a motivar por algo que no tienen. Los niños, si los vas a incentivar, incentívalos con algo que no tienen. Si los vas a premiar, premialos con algo que no tienen. Y por cierto, ayúdales a diferenciar entre un premio y un regalo. Una cosa es, el premio te lo ganas con esfuerzo, el regalo te lo doy porque se me da la gana, ¿no? Entonces, no es, ay, voy a hacer la tarea para que me den un dulce. No, señor. Voy a hacer la tarea para que el sticker en la economía de fichas. No, señor. No. Es un incentivo, es algo que el niño va a luchar por, ¿no? El niño va a luchar por alcanzarlo porque no lo tiene. Así que no sirven los dulces. El niño come azúcar en la leche, en la galleta. No le den dulces. ¿Por qué? Porque tiene azúcar, no necesita azúcar, ¿no? No le den juguetes. Juguetes tiene 50 en su habitación y otros 30 en la casa de su primo y de su amigo. Entonces no le den juguetes. Premios tipo paseos, cine, bueno, a menos que esté privado de eso. Es decir, que de verdad haya pasado ya mucho tiempo que no fue a la playa o mucho tiempo que no fue al cine, bueno, ¿no? Funciona mucho mejor, fíjense, con los adolescentes. Con los niños, porque ¿qué no tienen los niños? Les voy a decir algo que no tienen los niños. La sensación de logro. Eso no lo tienen. Otra cosa que no tienen los niños es juego con sus papás sin el celular presente. Eso tampoco lo tienen los niños. Si eso lo ocupan como incentivo, créanme que va a funcionar, porque los niños sí quieren eso porque no lo tienen, ¿no? La sensación de logro, ¿cómo se logra? Valga la redundancia, haciendo que el niño comprenda una situación muy sencillita, muy facilita y que la repita cuantas veces sea necesario hasta que diga, ¡ah! ¡Ya! ¡Lo logré! ¡Lo entendí! ¡Me salió! ¡Wow! ¿No? No la misma. Cámbienle un poquito. Por ejemplo, Miguel necesita agua. Miguel necesita pan. Miguel necesita mantequilla. Miguel necesita, ¿no? O sea, cámbienle un poquito, pero todo lo demás déjenlo igual. Esa es una clave importante para que los niños digan, yes, lo logré yo solito. Y eso, créanme que sí, es una privación y sí, por lo tanto, les va a servir de estímulo. Entonces, ¿qué se le dice? Si lo haces bien, te voy a dar una sensación de logro. No se les dice nada. Si lo haces bien, vas a ver qué bien te vas a sentir, ¿no? Y ya, ese es su premio. Esa es la famosísima ley del refuerzo positivo, ¿va? Muy bien. Bueno, veo a muchos que se han conectado y que no están haciendo preguntas. Conste, yo ya me voy y ustedes no hicieron preguntas. De todas maneras, bueno, pues nada, cada niño es particular y a cada niño se le da un programa muy específico. Déjenme nada más verificar que a veces me regañan porque están en la otra página haciéndome preguntas y no las leo, pero acá estoy echándole una revisadita. Oigan, compártanme, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo le han hecho para que en estos días de virtualidad sus niños estén atentos y concentrados? ¿Cómo le han hecho? Les voy a decir que en el colegio de mi hija, la verdad, los profesores se rifan, se la rifan. Están bien entrenaditos, ¿no? Me encantan los profesores,
la cantidad de actividades que hacen, el tiempo que dedican a cada actividad es muy buena, porque cumple con todos estos requisitos. Bueno, ellos fueron entrenados por el maestro Blanco, que mis respetos, es un tipazo, y bueno, un neurocientífico, ¿no? Bueno, ahí va, no veo más preguntas, ahí les van las últimas recomendaciones. Van a hacer actividades, el niño ya tiene un diagnóstico de problemas atencionales, ok, amplíenles un poquito el tiempo. Den más tiempo para cada actividad, unos 2 o 3 minutos, porque acuérdense que tienen velocidad de procesamiento más baja. Punto número 2, si es posible, yo sé que está prohibido que los papás estén ahí asomados en la pantalla, no se asomen a la pantalla, pero si es posible, manténganse calladitos, motivando y reorientando la conducta y la atención del niño a sus actividades. No le digan cómo se hace, nada más le decimos, Anita, mira, verás, pon atención, la maestra acaba de decir esto, o la otra, pregunta, las preguntas son indispensables. ¿Qué tenías que hacer, Anita? ¿Cómo era el ejercicio? ¿Cuál es el paso número 1? ¿Por dónde hay que empezar? Vamos, aquí te veo. Mira, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Entonces, alguien que lo esté coacheando, si es posible, porque sabemos que muchos papás pues trabajamos y los niños están ahí, pero entonces los maestros, cuando noten que el niño ya no está como muy conectado, hagan preguntas. ¿Cómo vas? A ver, muéstrame. Dime qué palabra es tu tercera palabra. Por favor, dime qué pusiste en el renglón número 4. Entonces, jálenlo con preguntas, ¿sale? No con regaño, jálenlo con preguntas. Y si el niño te dice, no sé, maestra, me perdí, entonces ahí vamos a tener que recuperar y hacerlo muy chiquito. A ver, Juanito, no te preocupes, lo único que necesito es que me entiendas este renglón. ¿Ya me entendiste este renglón, este procedimiento? Muy bien. Escríbelo con tus propias palabras. Pero es que, Miss, no alcancé a copiar. No te preocupes. Este renglón nada más, ¿ya lo viste? Muy bien. Escríbelo con tus propias palabras. Procésalo, trata de entenderlo y si lo entiendes ya, olvídate el ejercicio. Nada más dime que esto lo entendiste. ¿Va? Permitirles descansos, hijos. Créanme que descansos activos, aunque sea, les prometo que a mí me gusta, aún en terapia, que mi terapia dura 50 minutos, cada 10 minutos les hago que se sacudan, así de, ¿no? Nos sacudimos, contamos un chiste, decimos algo, echamos unas carreritas o vamos al baño y nos lavamos las manos, algo que los saque sensorialmente de lo que están para que su tono atencional regrese. Si están en la computadora, bueno, háganles un jueguito chiquito. Hay muchos juegos, los profesores son expertos en juegos de gimnasia cerebral, ¿no? En el internet, en YouTube, van a encontrar muchos ejercicios de gimnasia cerebral. Ya saben, el triángulo con una mano y el rectángulo con la otra y ahora simultáneamente, no me pidan que me salga. Pero bueno, este tipo de ejercicios son pausas activas. Están estimulando el cerebro y no dejan de estar sentados frente a la computadora. También pueden levantarse, hacerse 3 sentadillas o el típico, ¿se acuerdan de los ejercicios o juegos, ¿no? Típicos de, tráiganme un billete de a 50, ¿no? El primero que me enseñe una llave, el primero que me enseñe un calcetín rojo. Estas son pausas activas. Vuelan, regresan, ¿no? Y regresan porque tienen que enseñar el calcetín rojo, ¿no? Entonces, estas pausas, cada determinado periodo, si son niños, acuérdense, de 5 años, son prácticamente cada 5 minutos que tienen que hacer un movimiento, un cambiecito. Si son niños más grandecitos, cada 8 o 10 minutos. Y bueno, si es posible evitar distracciones, no nos vamos a encerrar en una caja, ¿no? En blanco, pero sí quítenles de la mesa el juguete, el peluche, la Coca-Cola, el pan, ¿no? O sea, pónganles un espacio adecuado, un escritorio adecuado con los cajones donde encuentren lo que necesitan, porque si no, ay, espéreme maestra, déjeme ir por la goma, espéreme maestra, no tengo un lápiz, espéreme maestra, y entonces pues ya nos distrajimos. El bote de basura pónganselo aquí abajito, ¿no? Y si necesitan agua, que tengan su termo ahí cerradito, ¿no? Ahí, porque si no tienen el agua, el plumón y el bote de basura, se van a parar por eso. Entonces, ahí les paso el tip. Y pues nada, muchas gracias por estar
con nosotros el día de hoy. Como siempre, me quedo al pendiente de sus comentarios y pude resolver las preguntas acá en vivo, perfecto, y si no, yo intentaré resolverlas por escrito también. Les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el siguiente jueves en otro jueves de psicología infanto-juvenil. Tengo pendiente el tema de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, así que ahí quédense al pendiente, pronto ya lo vamos a tener. Y pues nada, muchas gracias a todos los que siempre están con nosotros presentes, apoyándonos y compartiendo. Gracias, nos vemos el siguiente. Bye bye.